Muy bien, damos inicio entonces a la clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando en nuestro curso de información y comunicación digital y que pues vamos ya sobre casi ya las últimas clases. Nos quedan dos clases más aparte de esta. Entonces, estaríamos terminando nuestro curso exactamente en la fecha 4 de octubre. Hoy estamos en fecha 20 de septiembre, entonces nos quedarían dos domingos más para poder trabajar con el curso. Hoy pues estaremos trabajando el tema final de lo que es Microsoft Excel, que es el programa que estábamos trabajando en este segundo resultado de aprendizaje, donde nosotros pues estábamos conociendo las aplicaciones básicas de Microsoft Office que nos permiten realizar algunos procedimientos y dependiendo pues de lo que nosotros vamos a necesitar dentro de lo que vayamos a trabajar en nuestra computadora, pues ahí tenemos las herramientas para podernos desarrollar. Entonces voy a ingresar aquí al curso. Ustedes pueden ver ya ahí en su pantalla. Ya les estoy compartiendo por ahí, pues, la página de aulas virtuales, donde vamos a ingresar a nuestro curso. Recuerden que nuestro curso es el 3905 y en este caso, pues, es el módulo de información y comunicación digital. Específicamente, estamos trabajando en el resultado de aprendizaje que tiene por nombre operar programas ofimáticos de información digital en Microsoft, Word, Excel y PowerPoint. Ya trabajamos lo que era Microsoft Word, donde nosotros observábamos en este caso que era un programa que íbamos a utilizar específicamente para crear documentos de texto, los cuales pues podían tener en algún momento determinado algún tipo de configuración en la cual pues nosotros podíamos agregarle algunos componentes ilustrativos que podrían ayudarnos a que nosotros pues pudiéramos ver de forma diferente el contenido. Por ejemplo, nosotros podíamos agregarle, en este caso, algún gráfico, alguna imagen, alguna edición del texto, y al final, pues para que el texto pudiera ser llamativo. En Microsoft Word, pues nosotros vimos que podíamos crear algún tipo de publicidad que pudiera ser útil para poder promocionar algún producto, promocionar algún evento y diferentes tipos de opciones que nosotros tenemos para trabajar con estos documentos de texto. Y ahora pues estamos trabajando en el programa de Microsoft Excel, el cual pues es el siguiente programa de Microsoft Office, el cual pues también es muy utilizado en cualquier ámbito en el cual nos desenvolvamos, ¿verdad? No importa si estamos en un área de trabajo, si estamos en una oficina, si estamos recibiendo clases de forma personal, pues Microsoft Excel es una muy buena herramienta la cual pues nos sirve principalmente en la facilidad que tiene para la creación de fórmulas y funciones. Por ahí ustedes pues tenían para el día de hoy una tarea que entregar sobre ese procedimiento, ¿verdad? Cómo crear fórmulas y funciones en Microsoft Excel. Entonces, estas herramientas nos van a ser de utilidad porque nos van a facilitar el análisis de los datos. Como ustedes se pudieron dar cuenta, pues en la parte de la tarea que les quedó, ahí nosotros podíamos ver un cuadro de calificaciones al cual pues se le tenía que sacar algún tipo de promedio y al final pues teníamos algunos análisis que podíamos detallar. En este caso, pues yo les hacía referencias de que tal vez esos análisis los pudimos haber sacado sin necesidad de utilizar una fórmula o una función. ¿Por qué sí los podíamos utilizar de esta forma? Porque en este caso pues no había una gran cantidad de datos. En realidad eran únicamente 10 alumnos, 10 participantes y pues tratar de analizar esos datos es sencillo porque es una cantidad pequeña. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido 100, 200 participantes, 200 alumnos a los que nosotros necesitáramos verificar esas opciones de información? Las opciones eran la nota más alta, la nota más baja, cuántos participantes tenían notas eh, y el promedio total de las notas.
Entonces ya tratar de trabajarlo con una cantidad más grande, pues entonces ahí ya vemos la utilidad de estas fórmulas, porque a través de la fórmula iba a seguir siendo la misma. Lo que iba a cambiar probablemente era el rango de selección para poder devolvernos el dato que nosotros estábamos necesitando. ¿Sí? De la misma forma, pues con este uso de fórmulas y funciones, pues también tenemos lo que es la parte de la edición básica, el formato de celda, de cómo nosotros pues vamos a estar trabajando con nuestro libro de Excel. Muy bien, entonces ahora por aquí veo que ya tenemos conectado a Freddy, a Dani, Cristian, Esaú y Franklin Giovanni. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, voy a ir directamente con Franklin. ¿Cómo te fue con la actividad que se tenía que desarrollar sobre la creación de esa hoja de cálculo? ¿Qué tanta complejidad le viste? ¿Ya habías trabajado estas fórmulas o estas funciones? Y en este caso, pues, ¿cuál fue el aprendizaje que tuviste? Franklin. Muy bien, creo que Franklin tiene problemas ahí con el micrófono. Si no, Franklin, también nos puedes escribir por el chat para indicarnos cuál es digamos, cómo fue cuál es las respuestas a las preguntas que te acabo de hacer. Y entonces también quisiera escuchar a Dani, Dani Castañón, que me comentaras cuál fue tu punto de vista en relación a esta actividad. ¿Ya podías trabajar esas fórmulas y funciones? ¿Ya las habías utilizado? ¿Cuál fue tu aprendizaje? ¿Y cómo viste este ejercicio? Dani Castañón. Buenos días, Inge. Pues para mí el aprendizaje que vi en la actividad sí me ayudó bastante. Yo había visto, pero ya las fórmulas que usted estuvo enseñando, que hay diferentes formas para sacar la cantidad de números, más fácil que no cuando me enseñaron a mí a hacer, pongamos, nombres, pero así unos adivinanzas, como, pero sí me ayudó bastante, Inge. Y aprendí mucho, va. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, va. Mis compañeros no sé cómo fue con su actividad, va, porque a mí me habían enseñado, pero no como usted hizo la actividad, va. Sí, digamos que este es Excel, una de sus partes, esto se llama, pero no igual como usted dijo, que estas son las fórmulas de hacer y todo, va. Entonces, Perfecto. sí, Ajá. Muy bien, todo Dani. ese es mi punto de vista, Inge, y solo es mis únicas palabras, ¿verdad? Muy bien, excelente, Dani. Muy bien, gracias por tu participación. Bueno, escuchamos por último entonces a Esaú Mariano. Esaú, las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es tu punto de vista en relación a la actividad? ¿Ya habías trabajado con estas fórmulas, con estas funciones? ¿Cómo te pareció el ejercicio? ¿Lo pudiste realizar o tuviste alguna complicación? Sí, buenos días. Sí. Pues la verdad me pareció bien calidad el ejercicio, porque bueno, ya tenía tiempo que había practicado esas fórmulas, pero sí, sí estuvo calidad más rápido utilizando fórmulas y funciones, y pues Exactamente. estuvo bien. Muy bien, perfecto, gracias, Esaú. Muy bien, entonces yo espero que de la misma forma, pues los demás los compañeros pues también hayan tenido esta posibilidad de poderlo trabajar. Como les digo, pues si tienen alguna complicación, si tienen alguna dificultad, pueden escribirme. Por ahí algunos de sus compañeros pues estuvieron escribiéndome para preguntarme. Bueno, de hecho ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Que en este caso Kenia
pues estaba realizando el ejercicio y estaba teniendo algunas complicaciones ahí porque no le funcionaban las fórmulas de la forma en la que yo se las había mostrado. Y la razón es de que ella tiene configurado su sistema en un lenguaje diferente, ella lo tiene configurado en inglés y lógicamente todo el procedimiento que estábamos aplicando para el caso de ella que tiene configurado su sistema en inglés, tiene que trabajarlo en inglés, ¿verdad? Entonces nosotros utilizábamos la función contar y en este caso pues no le funcionaba a ella. La función promedio tampoco le iba a funcionar. Tenía que buscar sus traducciones al inglés de estas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, para contar, count, para promedio, average, que son las traducciones de estas palabras y que en este caso pues las utiliza Excel como funciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver entonces el contenido para esta semana. Si ustedes pueden observar, pues ahí dentro de la plataforma ya se encuentran descritos los contenidos. Dice resultado de aprendizaje 2, semana del 14 al 20 de septiembre. En esta sección del curso se comparten los temas a trabajar durante la presente semana. Los temas se relacionan al uso de Microsoft Excel y algunas características de dicho programa. Recuerda revisar cada uno de los contenidos compartidos para poder realizar las actividades designadas. Observa el siguiente video y participa en el foro de la semana. Por ahí pues les vuelvo a compartir un video motivacional para que ustedes puedan tomarlo como referencia y luego pues dejar algunos comentarios personales en el foro que está habilitado en la parte de abajo. Más abajo pues entonces ya nos aparece el tema. En este caso dice Microsoft Excel, inserción de gráficos y configuraciones. Y entonces aquí tenemos un archivito donde se muestran los pasos para cómo insertar gráficos en Microsoft Excel. Si recapitulamos un poquito, vamos a recordar de que cuando estábamos trabajando en Microsoft Word, la forma de insertar un gráfico, pues nosotros lo que teníamos que hacer era ir a la ficha de insertar, buscar la opción del gráfico que necesitábamos insertar y de esta forma pues se nos habilitaba una hoja de Excel, ¿verdad? Para ingresar los valores. Ahora ya no es necesario eso, porque ahora estamos trabajando directamente en Microsoft Excel. Y para insertar un gráfico, pues ya no aplicamos esos pasos de que se nos va a abrir una nueva hoja de Excel, sino que dentro de nuestra misma hoja, nosotros podemos únicamente seleccionar los datos y entonces ya podemos hacer inserción de esos gráficos. Vean, ahí aparece ese archivito de cómo insertar este tipo de gráficos o los diferentes tipos de gráficos que nosotros vayamos a utilizar y cómo los podemos modificar. Muy bien. Más abajo, pues nos aparece también filtros en tablas de Excel. ¿Qué son los filtros? ¿Para qué nos sirven los filtros? Pues se los voy a ir mostrando para que ustedes vayan conociendo ese procedimiento de qué es el filtrado y para qué lo utilizamos. Luego también tenemos un video de cómo insertar gráficos en Excel, o sea que en esta parte tenemos la parte teórica y aquí ya lo tenemos prácticamente en un video, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver ya los procedimientos. Por último, la configuración de la página en Excel. Muchas veces esta configuración no le ponemos tanta atención porque a veces no necesitamos imprimir nuestras hojas de cálculo, simplemente nos sirven para ir llenando algunos datos. Pero cuando los vamos a necesitar imprimir, pues vamos a necesitar realizar algún tipo de configuración. Entonces, por eso ahí les dejo un video de cómo configurar una página en Excel. Y luego, pues nos aparece ya la tarea, la creación de hoja de cálculo con uso de fórmulas e inserción de gráficos y la evaluación corta sobre Microsoft Excel. Y aquí con estos temas, pues estaríamos terminando con el programa Microsoft Excel. Entonces vamos a venir acá y ahorita pues les voy a mostrar cómo se utilizan los filtros, cómo insertar gráficos y cómo realizar la configuración en Microsoft Excel. Les voy a compartir por ahí mi pantalla completa para que ustedes la puedan observar. Y entonces ya estamos ahí. Abrimos nuestro programa de Microsoft Excel, vamos al botón de inicio, buscamos Excel, nos abre el programa, le damos un clic y automáticamente se nos cargaría el programa. Seleccionamos, en este caso, la opción de libro en blanco para poder trabajar con un libro de Excel. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la parte de los filtros. ¿Qué es un filtro y para qué se utiliza? Un filtro en Microsoft Excel se utiliza para buscar información dentro de tablas de datos o para filtrar esa información y que nos muestre solo información específica en nuestra tabla de datos.
Entonces, para ello, pues yo voy a abrir alguna hoja de cálculo que yo ya tenga trabajada, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver acá qué tipo de hojas de cálculo. Voy a abrir esta que dice programación semana 27 y aquí vamos a habilitar nuestro filtro. Bueno, entonces, por ejemplo, vean acá. Aquí nosotros lo que tenemos es una tabla de datos. Esta tabla de datos pues contiene un sinfín de datos que nosotros podemos consultar. Y en algún momento determinado, dentro de todos esos datos, nosotros necesitamos buscar algunos datos específicos. Y entonces nosotros vamos a tener en Microsoft Excel la opción de filtros para poder nosotros buscar información específica. ¿Dónde se van a aplicar los filtros en Microsoft Excel? Los filtros en Microsoft Excel se aplican directamente sobre los encabezados de mi tabla. Por ejemplo, los encabezados de esta tabla serían estos títulos que nos aparecen por acá. ¿Ven? Entonces yo selecciono esos encabezados. Para aplicar el filtro yo lo puedo hacer desde la ficha de inicio o desde la ficha datos. En la ficha datos aquí me aparece la opción de filtro. Ahora si yo voy a la ficha de inicio, en el último grupo de edición me aparece ordenar y filtrar. Cualquiera de las dos opciones las podemos utilizar, aplican la misma función. Entonces yo selecciono acá, vengo y activo la opción que dice filtro. Le doy un clic en filtro y en realidad ahorita pues no pasó nada. O sea, así que yo haya visto un cambio rotundo dentro de mi hoja de cálculo, pues no, ¿verdad? Lo único que sucedió es que ahora a cada título, a cada celda con el encabezado, le colocó un botoncito, ¿sí? Y ese botoncito es el que me va a servir para filtrar los datos. Por ejemplo, yo voy a venir acá y en la parte de número de programa, yo quiero crear un filtro. Le doy un clic sobre ese botoncito y si ustedes se dan cuenta, me da la opción para ordenar de distintas formas y también me da la opción para buscar. Por ejemplo, busquemos en base a un número. Estos, lo que contiene, pues son números. Si yo vengo acá y coloco algún texto, lo que hace Microsoft Excel, busca ese texto dentro de esos datos. Le voy a colocar el 39 y entonces lo que va a hacer es que me va a mostrar todos los datos dentro de esta columna que tengan el número 39. Le voy a dar un clic en aceptar. Y entonces si ustedes se dan cuenta, lo que hizo ahorita Microsoft Excel fue que me dejó únicamente los datos que tengan el 39. Por ejemplo, este de aquí, ¿dónde tiene el 39? En esta parte de acá. Este otro, ¿dónde tiene el 39? En esta parte de acá. Este otro, ¿dónde tiene el 39? En esta parte de acá. Este otro la tiene por acá y este otro por acá y este acá. Entonces me muestra todos los datos que tengan ese 39 incluido dentro de la celda, ¿verdad? Y entonces yo ya estoy filtrando la información, yo ya tengo solo los datos que me muestran ese número 39. Pero ¿qué pasó con las otras celdas? ¿Qué pasó con las otras filas? ¿Será que se eliminaron? En este caso no. Lo único que hizo Microsoft Excel fue ocultar todas esas filas y mostrarme las que yo necesitaba. Para volver a mostrar todas, pues le vuelvo a dar clic sobre ese botoncito donde había creado el filtro y le doy un clic donde dice borrar filtro. ¿Sí? También puedo crear otros tipos de filtros. Por ejemplo, acá. Voy a venir acá y le voy a dar un clic sobre este filtro. Si se dan cuenta, nos aparecen aquí algunas opciones que dicen filtrar por color y filtros de texto. En filtros de texto yo ya puedo ingresar algún tipo de dato en base a algunos parámetros. Por ejemplo, acá dice es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, filtro personalizado. Entonces vamos a ponerle acá, comienza por, y vamos a buscar uno que comience por electrónica. Vamos a ver si nos aparece algo. Le damos a aceptar. Si se dan cuenta, ahorita no nos mostró nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún dato que empiece con ese nombre. Entonces vamos a borrar ese filtro. Vamos a pasarnos al siguiente, a la siguiente columna. Y si yo vengo por acá, pues también podría venir acá. Filtros de texto. Comienza por. Y le voy a poner mi nombre. Comienza por Luis. Le damos a aceptar. Y entonces me da todos los datos que comiencen por Luis. ¿Sí? Y así pues yo puedo ir buscando datos específicos dentro de mis hojas de cálculo.
Y entonces, ¿para qué me sirven estos filtros? Me sirven para que yo busque información precisa y me devuelva los datos y yo pueda ir verificando esa información sin necesidad de estarla buscando, ¿verdad? Por ejemplo, yo necesitara ver solo los datos de mi persona, entonces coloco mi nombre, Luis Daniel, y automáticamente ustedes se van a dar cuenta que solo me va a mostrar datos de este instructor, ¿sí? Entonces, de esta forma yo puedo venir y manipular estos filtros para buscar información y no importa qué tan grande sea la tabla, puede tener 1000 datos y el filtro pues me va a ir filtrando según los datos que yo quiera ir observando. Pero entonces yo acá, por ejemplo, puedo utilizar más de un filtro. Aquí ya le puse que sea el instructor Luis Daniel y en número de programa, por ejemplo, yo le puedo decir que me muestre solo los programas que tengan número 39. Y entonces yo ya le coloqué dos filtros, un filtro de instructor y luego por número de programa. El programa 39 y el instructor Luis Daniel. Y ahí entonces se va infiltrando más la información para ir obteniendo información más precisa, de acuerdo a como yo lo necesite observar. ¿Sí? Entonces, estos serían filtros de texto. Ahora, ¿cómo los elimino? Vengo acá, borro este filtro, vengo acá, borro este otro filtro, y ahora para quitarlos, para ya no ver los botoncitos de filtros dentro de los encabezados, simplemente vuelvo a venir aquí a donde dice ordenar y filtrar, y le doy clic otra vez sobre esta opción que dice filtro, y automáticamente se desaparece. Y entonces de esta forma yo puedo ir trabajando los filtros dentro de mis tablas de datos de Microsoft Excel. Muy bien, vamos a cerrar este librito y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que en este caso nos tocaría ver la parte de inserción de gráficos en Excel. Muy bien. Para insertar los gráficos, pues vamos a venir acá y vamos a crear una tablita. Número, vamos a poner aquí producto, ventas de enero, ventas de febrero, ventas de marzo y aquí vamos a poner el promedio de ventas. Muy bien, vamos a poner unos 10 productos, 9 y 10. Aquí le vamos a poner producto A1, producto B2. Ahora pues vamos a seleccionarlo y simplemente lo vamos a ir a arrastrar. 1, 2, 3, 4, ahí tenemos. Y entonces ahí tendríamos nuestros 10 productos. Ahora, ventas de enero, vamos a poner unas cantidades, 200. Bueno, les voy a mostrar aquí una fórmula que nos sirve para ingresar datos aleatorios o valores de datos aleatorios. Esa fórmula la iniciamos con el signo de igual. Voy a acercar por acá un poquito mi hoja de cálculo. Y por ejemplo, vamos a acercarla con el signo de igual. Vamos a iniciar nuestra fórmula. Signo de igual. El nombre de la fórmula es aleatorio entre. Y ahora ponemos un valor inferior. Las ventas yo quiero que inicien desde 500, punto y coma, ¿hasta cuánto? Hasta 5000. Cerramos el paréntesis, le damos enter y vean que ahí ya nos dio un valor aleatorio. Arrastramos esa fórmula para acá y nos va a ir dando valores aleatorios entre los rangos que yo le puse. Voy a poner los datos fijos, la voy a copiar y la voy a pegar como datos o valores fijos. Y entonces ahí ya me muestra algunos valores. Muy bien. Ahora voy a calcular el promedio de ventas. Para calcular el promedio, pues lo hago con la función promedio y calculo el promedio de estas ventas. Ya me dio ahí la cantidad. Voy a arrastrar la fórmula hacia abajo y ya tengo creado mi formato. Ahora lo único que voy a hacer es que le voy a dar una apariencia más bonita, ¿verdad? Le voy a agregar el formato. Voy a pedirle que se ajusten las celdas a los contenidos. A estas de acá les voy a dejar solo 2 decimales. En esta parte de acá le puedo quitar los decimales, le dejamos solo 2. Y ahora pues las vamos a ajustar al contenido, pero antes de ello le vamos a cambiar el tipo de letra. Venimos aquí a tipos de letra. Esta yo quiero que tenga este tipo de letra. Los encabezados van a tener un tipo de letra diferente. Y ahora vamos a ajustar el texto. Lo vamos a poner centrado. Vamos a seleccionar aquí los datos. Vamos a ir a formato de celdas.
y vamos a autoajustar el ancho de la columna. ¿Sí? Entonces vean ahí, aquí vamos a cambiar estos datos, le vamos a decir que estos datos los queremos ver en tipo contabilidad y entonces ya le agregó la Q de quetzales. Ahora bien, vamos a ponerle por acá, aquí este punto está de más, vamos a poner por acá, le vamos a poner los bordes, todos los bordes, le vamos a poner un borde exterior grueso y a esta parte de acá arriba le vamos a poner un color de relleno. En este caso le vamos a poner este color de relleno y a estos datos de por acá les vamos a poner también un color distinto de relleno y a los promedios pues un color diferente. Muy bien, entonces vean, ahí ha quedado nuestra tablita de datos con los datos que yo le acabo de ingresar. Esto lo acabo de hacer para poder ver cómo nosotros podemos insertar nuestros diferentes tipos de gráficos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ingresé los datos, ingresé las ventas de cada uno de los meses y luego pues ya tuve el promedio de ventas en cada uno de los meses o de cada uno de los productos que ya especifiqué. Muy bien. Entonces ahora vamos a venir y vamos a crear nuestros gráficos. Para crear los gráficos como punto principal es que nosotros podamos seleccionar los datos a los cuales les vamos a crear el gráfico. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear el gráfico de toda esta tabla. Entonces yo puedo venir acá y seleccionar toda la tabla, voy a la ficha insertar y defino qué tipo de gráfico voy a insertar. Tengo gráficos de barras, tengo gráficos de líneas, tengo gráficos circulares, tengo gráficos de estadísticas, tengo gráficos de jerarquía, diferentes tipos de gráficos que nosotros podemos insertar. También podemos darle clic en este botoncito de ver todos los gráficos y automáticamente nos aparecerían aquí los gráficos recomendados y todos los gráficos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos seleccionar aquí el tipo de gráfico que vayamos a utilizar y de esta forma pues nosotros podemos ir viendo cómo se daría cada uno de los datos que nosotros vamos a ir utilizando. Entonces, por ejemplo, yo quiero insertar este gráfico de columnas, selecciono el gráfico de columnas, selecciono la opción de gráfico que quiero utilizar, en este caso las columnas agrupadas en 3D, y le doy un clic en aceptar y de forma automática vean que ya me aparece insertado el gráfico. Así de sencillo yo puedo venir e insertar mis gráficos. Ahora, ¿qué tengo que hacer en este gráfico? Pues le voy editando algunas de las opciones que me aparezcan, ¿verdad? Por ejemplo, el título del gráfico. Y aquí le voy a poner ventas del primer trimestre. De esta forma yo ya tengo insertado mi gráfico. Si se dan cuenta en el gráfico, pues ya me aparece el producto, el nombre de cada uno de los productos y en la parte de abajo, pues las etiquetas de los datos. Las ventas de enero, que están en color azul, ventas de febrero en color naranja, ventas de marzo en color gris y el promedio de ventas en color amarillo. Y yo ya tengo registrados esos datos dentro de mi gráfico. Si yo quiero, pues a la hora de que selecciono mi gráfico, puedo venir aquí a la ficha de diseño de herramientas de gráfico para cambiar el diseño. Puedo pasarlo a este diseño, a un diseño diferente. De acuerdo a como yo lo quiera ver, pues puedo ir seleccionando ahí el diseño. Entonces ustedes pueden ir alternando los diferentes diseños para que se vaya viendo diferente. Por ejemplo, yo puedo seleccionar este diseño y ya me quedó de esta forma. Puedo cambiar los colores en esta opción de cambiar colores. Puedo ir alternando los diferentes colores que me aparecen acá para que yo los vaya a ir colocando. Entonces, eso lo puedo hacer desde la ficha diseño. También puedo cambiar el tipo de gráfico. Recuerden que ahorita teníamos uno de columnas agrupadas en 3D. Puedo venir acá y si le doy clic en cambiar gráfico, me vuelve a habilitar la opción de cambio de gráficos y ya lo puedo ir seleccionando de esta forma. Entonces, ahí yo ya puedo ir alterar. En este caso, pues, modificando algunos valores del gráfico que yo acabo de insertar. De esta forma, yo ya tengo insertado un gráfico completo de una tabla. ¿Qué pasa si yo quisiera insertar únicamente un gráfico que me muestre las ventas de enero? Entonces yo voy a venir y únicamente voy a seleccionar esas tres columnas. Número, producto y ventas de enero. Selecciono estas tres columnas, voy a la ficha de insertar, nuevamente defino qué gráfico voy a insertar, en este caso va a ser columnas, columnas en 3D, y ya vean que ya nos apareció insertado ahí nuestro gráfico. Un segundo gráfico, ventas de enero. Entonces ya tenemos la opción para insertar este gráfico también de forma automática, las ventas de enero. ¿Qué pasa si yo quisiera
en este caso, seleccionar solo las ventas de marzo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, en este caso voy a seleccionar de primero las dos columnas, luego presiono en mi teclado la tecla control y me voy a ventas de marzo y le doy un clic sostenido, voy a seleccionar ventas de marzo. Si se dan cuenta, ahorita solo tengo enmarcado número de producto y ventas de marzo. Voy a la ficha insertar, nuevamente voy a gráfico y selecciono el gráfico de columnas en 3D. Y entonces, si se dan cuenta aquí, hubo, digamos, me está marcando número y producto también como un título, ¿verdad? Y las ventas de marzo, pues nos las está mostrando en color gris. Entonces, para evitar eso, por ejemplo, podemos ir aquí a la opción de seleccionar datos y aquí vamos a sacar la opción número, la opción producto y vamos a dejar solo ventas de marzo. Le damos un clic en aceptar y entonces ahora sí ya me mostró solo las ventas de marzo. ¿Sí? Entonces son opciones que nosotros tenemos para insertar nuestros gráficos o para irlos editando de acuerdo a la forma en que nosotros los vamos a necesitar ir viendo dentro de nuestra hoja de cálculo. Yo, por ejemplo, puedo bajar este gráfico por acá, lo puedo ir ordenando con un clic sostenido, puedo ir distribuyendo la forma en la que se van a ir viendo nuestros gráficos. A cada gráfico le aparece un signo más, cuando yo lo selecciono, le aparece un signo más en la parte del lado superior derecho. Si yo le doy un clic a ese signo más, me pregunta qué es lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, ahorita se están mostrando los ejes, el título del gráfico, las líneas de cuadrícula y la leyenda. Si yo quisiera, podría activar por acá etiqueta de datos. ¿Miren? Y automáticamente le pone la etiqueta de datos a cada uno de los valores. Puedo ponerle también la tabla de datos y en la parte de abajo le colocaría la tabla de datos. Puedo agregarle los títulos a los ejes y en este caso pues ya me da chance de ponerle un título. Por ejemplo, a este eje le puedo borrar esto donde dice título de eje y le voy a poner precio en quetzales. Y aquí en este otro título de eje vamos a poner productos de venta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las diferentes opciones para que nosotros podamos seleccionar la forma en la que nosotros vamos a ir obteniendo nuestros datos, ¿verdad? Si queremos desactivarlos en algún momento, pues también desde el signo más podemos ir desactivando los títulos de los ejes, las etiquetas de los datos, la tabla de datos y entonces ya nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vamos a ir definiendo cómo vamos a ir viendo nuestros gráficos. Y de esta forma, pues nosotros pues ya tenemos insertados los gráficos dentro de nuestro libro de Excel. Si se dan cuenta, pues la forma de inserción es simple. Lo único que tenemos que hacer es, pues, es ir seleccionando los datos que nosotros necesitamos ver dentro de nuestra hoja de cálculo. Y de esta forma, pues, tenemos nuestros gráficos insertados. Si te van teniendo dudas y van teniendo preguntas, recuerden que pueden preguntarme en cualquier momento y podemos ir solucionando sus dudas. ¿Sí? Muy bien. Luego de esto, pues entonces también podríamos nosotros venir acá a la plataforma. Luego de la inserción de gráficos en Excel, tenemos la parte de la configuración de nuestra página en Excel. ¿Cómo vamos a configurar nuestra página en Excel? Para configurar nuestra página, nosotros vamos a ir aquí a la parte que nos aparece con el nombre de la ficha disposición o diseño de página. Y aquí lo que nosotros vamos a poder configurar, en primer lugar, pues van a ser los temas que vamos a estar utilizando. Estos temas son muy similares a Microsoft Word. El tema me sirve para cambiar el aspecto de mi libro de Excel. Por ejemplo, ahorita tiene el tema de Office. Yo puedo venir acá y decirle que yo quiero el tema faceta. Selecciono la opción de faceta. ¿Y qué fue lo que sucedió? En este caso, si se dieron cuenta, cambiaron los colores que me aparecían por defecto, cambiaron el tipo de letras que teníamos o que se estaban utilizando. Si cambiamos a otro tema, por ejemplo, galería, vean que vuelven a cambiar los colores de forma automática en todo el documento, en todo el libro, perdón, en toda la hoja de cálculo, para que nosotros pues de esta forma pues vayamos definiendo cuál va a ser el tipo de tema que vamos a estar utilizando. Sería la primera opción.
Luego, pues tenemos también la opción de los márgenes. Pero para definir los márgenes como punto de partida, vamos a definir el tamaño de hoja que vamos a utilizar. En este caso, pues, por ejemplo, aquí me aparecen todos los tamaños de hojas. Yo voy a seleccionar el tamaño carta porque yo tamaño carta voy a trabajar. Los márgenes que vamos a utilizar, si se dan cuenta, pues nos aparecen algunas opciones predeterminadas, normal, ancho, estrecho, y tengo también la opción para configurar márgenes personalizados. Aquí yo voy a tener esta ventanita donde voy a subir para incluir un tamaño de margen en la parte superior, izquierda, derecha, inferior. Tenemos encabezado y de pie de página cuánto vamos a tener. Pero aparte de eso, nos da chance también para centrar de forma horizontal y de forma vertical. Que esto pues nos preguntaba Kenny hace 8 días cómo hacer para que en este caso pues nos aparezca nuestro formato o lo que acabamos de crear dentro de Excel de forma centrada. Entonces aquí le puedo decir yo que lo centre horizontal y verticalmente. Entonces ahí ya lo tenemos. Podemos ir aquí al encabezado y pie de página, que desde acá es donde nosotros configuramos el encabezado y el pie de página. Vamos a darle clic en aceptar. Luego tenemos la orientación del papel, que en este caso podemos definir si va a estar de forma vertical o de forma horizontal. Yo le voy a poner ahorita de forma horizontal. Y en este caso, pues tenemos también el área de impresión. Ahorita ya configuramos márgenes, configuramos orientación, configuramos tamaño de papel. Si yo voy a la vista previa, para ir a la vista previa voy al menú de archivo y voy a imprimir. Y entonces aquí me daría la vista previa de cómo se vería, en este caso, pues mi libro de Excel a la hora de imprimir. Si se dan cuenta, ahí me muestra 4 hojas. ¿Por qué? Porque hay algunos gráficos que no salen completos, entonces necesitan otra hojita para poder completarse. Ahora bien, ¿qué pasa si yo de todo esto, ya vi qué es lo que me va a imprimir, si de todo esto yo lo único que necesitaría imprimir es la tabla de datos? Entonces yo vengo, selecciono la tabla de datos, voy aquí a donde dice área de impresión, vean que ya la tengo seleccionada, voy a la opción área de impresión y le doy un clic en la opción que dice establecer área de impresión. Le doy un clic y ahora, ¿qué pasa si voy a la vista previa? Voy a archivo, imprimir y entonces ahora vean que ya solo me aparece esa tabla de datos. ¿Por qué? Porque yo ya establecí esto como área de impresión. ¿Sí tengo los gráficos? Claro que sí. Podría tener más datos, pero yo le dije a Excel que solo esto necesito como área de impresión. Si, por ejemplo, necesitara también imprimir un gráfico, vamos a ver si nos deja, en este caso, agregarlo. Vamos a seleccionar estas celdas para que no lo agregue hasta acá y vamos a ir aquí a área de impresión y le vamos a agregar al área de impresión. Ya le di clic en agregar al área de impresión, vamos a ir a archivo, imprimir y entonces en este caso el gráfico no me lo está reconociendo dentro de esta área de impresión. Ah, bien, aquí está, bien. Tenemos entonces la tabla de datos y en la página 2 tenemos el gráfico. ¿Por qué? Porque fue lo único que yo definí como área de impresión. Esta parte de acá y esta parte de acá donde estaba el gráfico. ¿Cómo hago para eliminar esa área de impresión? Le doy un clic en área de impresión y vamos a darle clic en borrar área de impresión. Si voy nuevamente a la vista previa, archivo, imprimir, voy a ver que ya está todo nuevamente. ¿Por qué? Porque yo ya eliminé el área de impresión que tenía. Pero también, por ejemplo, podría venir yo acá y seleccionar únicamente el producto 1, ¿verdad? Solo esto es lo que quiero imprimir. Voy a área de impresión, le doy un clic en establecer área de impresión, nuevamente a la vista previa, y en este caso, pues es lo único que se imprime, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo único que yo estoy definiendo como área de impresión. Entonces, es acá en el diseño de página, lo que nosotros vamos a tener es esta opción de área de impresión, la cual me va a servir para que yo pueda venir y modificar esa área de impresión para que se imprima de acuerdo a como yo la quiera ver. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que todo esto que yo tengo, salga en una sola hoja? Vean que ahorita si yo le doy control P, aquí me aparece que son 4 hojas. ¿Por qué? Porque hay pedacitos de gráficos que salen en hojas diferentes. Entonces, acá yo voy a configurar ahora mi hoja. Yo sé que a algunos, pues este es el punto que a veces se les complica un poquito, que de repente tienen ya creado su formato, pero a la hora de imprimir no sale cabal.
no sale en una hoja y ustedes quieren que salga en una hoja, lo que comúnmente hacemos es venir y reducir el tamaño de las celdas, ¿verdad? Empezamos a reducir el tamaño de las celdas, el tamaño del texto, para que se haga más pequeño. Y no es necesario hacer esto. Para poder realizar este procedimiento, nosotros podemos ir a la ficha vistas. Aquí en vistas, pues nosotros vamos a tener las diferentes vistas de nuestro documento para que nosotros pues podamos editarlo. Por ejemplo, ahorita estamos en la vista normal, pero yo puedo ver la vista de diseño de página y me mostraría cuántas páginas son, ¿verdad? Aquí me muestra que hay una página, aquí hay otra página, en la parte de abajo hay otra página y aquí tenemos nuestra otra página que son las 4 que se están utilizando. Pero aparte de eso, pues yo tengo la vista de salto de página. Le doy vista de salto de página y de igual forma, pues me muestra las páginas, ¿verdad? Página 1, página 2, página 3 y página 4. En esta vista de salto de página es donde yo puedo arreglar ese tamaño de la página. Aquí, si se dan cuenta, voy a acercarlo un poquito para que puedan ver. La división entre una página y otra me aparece en color azul, en una línea punteada de color azul. Aquí está, miren, una línea punteada de color azul. Y entonces yo voy a venir, voy a seleccionar con un clic sostenido esta línea punteada y la arrastro hasta donde yo quiero que llegue la página 1. Por ejemplo, le voy a decir que llegue hasta aquí, hasta el final. Y de forma automática se nos hizo una sola página. Si vamos acá abajo ya no nos aparece la línea de color azul porque lo que hizo Microsoft Excel fue acomodar todos esos datos a una sola página. Regresamos a nuestra vista normal y ahora si yo vengo y por ejemplo voy a la opción de imprimir, le doy control P para imprimir, ahora me voy a dar cuenta que ya todo sale en una sola página. Ya no necesito más páginas porque yo ya configuré para que todos estos datos salgan en una sola página. Pero eso a mí se me simplificó viéndolo desde la opción salto de página, porque en el salto de página pues me va a mostrar cuántas páginas se están utilizando y en este caso pues ya me muestra que es solo una. ¿Sí? Cuando por ejemplo en su hoja de cálculo les aparezcan estos símbolos de, en este caso, numeral, es porque el espacio que tiene su celda es muy pequeño y entonces no deja ver el contenido. Pero a veces es porque tenemos reducido el zoom. El zoom, recuerden que siempre se va a estar trabajando en un 100%. Y en el 100% sí se ve bien. Pero a veces, por ejemplo, si yo reduzco este tamaño por acá, vean que ahí ya solo nos aparece el numeral. Es porque el tamaño está muy pequeño. No es que tenga error la fórmula o los datos, sino que el tamaño de la celda es muy pequeño. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es ampliar ese tamaño para que los datos se puedan ver. De esta forma, entonces yo ya configuré mi página para poder imprimirla o compartirla a través de un documento en PDF o lo que yo necesite compartir de esta página, ¿verdad? Principalmente es para un procedimiento de impresión y aquí pues regresamos a la vista normal para verlo de forma normal. Y con eso pues nosotros estaríamos llegando al final de las opciones de configuración dentro de Microsoft Excel. Si tuvieran dudas, si tuvieran preguntas, pues ahorita podrían hacérmelas saber. Vamos a ver en este caso entonces también la parte de la tarea que les queda por ahí. Dice instrucciones, descargue el archivo PDF adjunto que aparece abajo. Lea las instrucciones dentro del archivo y realice lo que se le pide. Luego suba su libro de Excel almacenado con su nombre en este espacio. Recuerde, el formato debe ser PDF. Muy bien, veamos entonces en qué consiste este ejercicio. Lo voy a abrir por acá para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver, abrir el ejercicio. Ya lo tenemos por acá. Dice ejercicio en una hoja. En la hoja 1 diseñe la siguiente tabla y coloque un título con el nombre de la librería a su elección. O sea que ustedes le van a poner el título que ustedes quieran a esta tabla. Dice, coloque filtros a los encabezados para poder buscar información sobre los datos plasmados en el formato. Coloque un nombre a la hoja a su elección y un color de etiqueta. Calcule la rebaja restándole un 5% a cada libro. Coloque los formatos correspondientes a los datos, por ejemplo, el precio en quetzales. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos un formato el cual ustedes deben de elaborar. Lo que tienen que calcular pues va a ser la rebaja y luego pues a este libro de Excel le van a poner un nombre a la hoja y le van a poner un color de etiqueta.
Y de esta forma, pues entonces ya ustedes pueden visualizarlo y ir configurando. Aparte de eso, dice que hay algunas configuraciones que tienen que ir colocando. Por ejemplo, al precio por unidad lo van a poner en quetzales y así sucesivamente. Los colores, el formato, el tipo de la letra, todo eso queda a criterio de ustedes, como ustedes quieran realizarlo. ¿Sí? Al final también necesito que me inserten un gráfico de del título del libro y el precio por unidad. ¿Sí? Entonces no está acá dentro de en este caso, del ejercicio, pero yo se los estoy indicando. Necesito un gráfico que muestre el título del libro y el precio por unidad. Y esa sería entonces la actividad que tienen que realizar. Por último, pues les aparece ahí una evaluación. Dice evaluación corta sobre Microsoft Excel. ¿En qué consiste esta evaluación? Dice, instrucciones. En base a lo aprendido en los diferentes temas desarrollados en Microsoft Excel, responda el siguiente cuestionario. Tiene dos oportunidades para su realización. El cuestionario ya está activado y, por ejemplo, yo aquí le voy a dar previsualización, pero ustedes van a tener las opciones para responder. Y entonces ahí ya nos aparecen las preguntas de este cuestionario. Vamos a ver cuántas preguntas son. Vamos a esperar a ella que nos termine de cargar el cuestionario. Y por ejemplo, la primera dice, el formato de las celdas puede ser de tipo numérico y nos aparece verdadero o falso. ¿Cuál es la forma más rápida de sumar 10 celdas? Y ahí nos aparecen las distintas opciones. Ustedes pueden irlas seleccionando y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esa sería la siguiente actividad que tienen que realizar. Son 10 preguntitas las que tienen que contestar y tienen dos oportunidades para realizar esta evaluación. Y con eso, pues entonces estaríamos llegando al final de nuestros contenidos dentro de Microsoft Excel. Entonces, ahorita dejo el tiempo con ustedes por si tuvieran dudas, por si tuvieran preguntas, pues este sería el momento para que las puedan realizar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muy bien. Si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay Inge, comentarios, sí, sí, dígame. Inge, tengo una pregunta, no sé, ese examen corto, ¿verdad? No sé cuánto tiempo lo da usted para elaborarlo, ¿verdad? Para calcular cuándo lo va a hacer uno. No tiene tiempo. Solo, digamos, tienen la semana para poderlo realizar. Yo no le tengo ahí fecha en el que se tenga de finalización, sino que está activado desde hoy. Entonces ustedes pueden realizarlo en el transcurso de la semana. Todo gracias, Inge, esa es mi Muy pregunta. bien, perfecto, Dani. Sí, entonces ahí tienen ustedes la opción de poderlo realizar en el momento que tengan disponible. Eso no les lleva más de 20 minutos, ¿verdad? Son solo 10 preguntitas en base a Microsoft Excel. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, yo les agradezco su participación en la clase de hoy. Solo les pido de favor que me puedan enviar su nombre ahí al grupo de WhatsApp para poderles poner su asistencia y espero que puedan seguir trabajando en sus actividades. Cualquier duda o consulta, recuerden que pueden escribir. En un ratito les voy a compartir la grabación de la clase de hoy para que los que no pudieron estar desde el inicio pues puedan observarlo y los que quieran volver a repasar sobre alguna parte de lo que yo hice pues también puedan revisar el video, ¿verdad? Entonces que tengan un bonito día, que todo les siga saliendo bien y nos vemos dentro de 8 días. Feliz día para todos. Pues, profe, igualmente.